Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Hoy vamos a conversar con 4 personalidades de diferentes áreas profesionales en la República Dominicana sobre los retos que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader en los 2 años que le restan del presente mandato constitucional. Tengo a mi izquierda a Trajano Vidal Potentini, abogado, a Dari Javier Cuevas, quien es economista, a Yacer Román, quien es abogado y además es viceministro de la Cancillería, ¿no? Viceministro de Exterior, y al doctor Cándido Simón, asiduo, al igual que el señor Trajano Potentini, casi coproductores así al programa. Vamos a discutir con nosotros, vamos a conversar sobre los retos del gobierno, que parece que son muchos. ¿Puede el gobierno dominicano, yo creo que esa es una pregunta que está en labios de mucha gente, lograr en los 2 años finales, en circunstancias más adversas probablemente que la que ha tenido que encarar en sus 2 primeros años, lo que no pudo lograr hasta ahora? Bueno, quizá como oficialista me tomó la libertad de iniciar lo que sería el intento de respuesta a esa pregunta. Y es que algunos hablaban de que este fue el gobierno que inició con peores dificultades desde aquel agosto del 82, cuando México declara la moratoria del pago de la deuda y entonces el Fondo Monetario Internacional comienza a golpear fuertemente a los países más pequeños. Sin embargo, yo me voy más lejos y digo que este es el gobierno que comenzó con el peor contexto desde la guerra civil que destruyó República Dominicana en 1965. Caída de 6%, paralización total de lo que era la economía, y de ahí en adelante todo lo que se está haciendo es en busca de la recuperación. Hemos logrado un efecto rebote que el año pasado fue de 12% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, todavía hay grandes retos. A la audiencia que nos está viendo el día de hoy no le importa de ninguna manera cuáles son las causas de los problemas que se están viendo. Si yo digo lo contrario, eso sería quizá mentirme a mí mismo. A la audiencia lo que le importa es cómo se va a resolver esto. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos? El primero de ellos es vencer la inflación que actualmente nos azota, logrando lo que es una meta de 4%, un punto más, un punto menos, que es lo saludable. Segundo, y esto es un reto también global, si uno ve lo que fue la publicación del prestigioso medio The Economist británico, este cataloga las pérdidas educativas que vivió el mundo como uno de los golpes más fuertes que hay actualmente. Poder recuperar ese tiempo perdido en el cual se tuvo que tomar una cantidad de medidas porque nadie estaba preparado para ello, eso también es un gran desafío. Tercero, desde luego, todo lo concerniente a, y esto quizás se liga bastante a lo que sería la inflación, pero específicamente, pues lograr estabilizar los precios de los combustibles, disminuyendo lo que es un subsidio de 42.000 millones de pesos. Eso solamente lo pongo como introducción, siendo oficialista, para en el transcurso de la conversación hablar sobre cómo. Aquí tenemos a un brillante economista que quizás nos va a decir si es que se puede, cómo, de Ahora, gratis. la eliminación del subsidio va a impulsar los precios de los derivados del crudo, ¿no? Claro, Y eso va a incidir en la inflación. claro, definitivamente. Y una buena noticia en este momento es que, por ejemplo, esta semana el precio del crudo, por lo que sería la referencia que toma República Dominicana, pues promedió entre 85 y 88 dólares. Eso da bastante de respiro. Sin embargo, todavía sigue siendo un precio bastante más alto de lo que se tenía previo a la parte más dura, porque en el año 2020 recordaremos que pasó algo que solamente se veía en libros de texto y no en la realidad. Es que, por ejemplo, el crudo cayó en abril del año 2020 en 6 dólares por debajo de cero. Había que pagarle a los compradores para que se lo llevaran específicamente. Entonces, después el efecto rebote fue bastante fuerte. Solamente lo estoy dando como introducción para en el transcurso de la conversación hablar sobre los abordajes, pero lo cierto es que es un contexto difícil. Sin embargo, República Dominicana ha mostrado mucha mayor estabilidad que la mayoría de nuestros vecinos, y eso no lo digo para vanagloriarnos, sino para reconocer lo que son ejecutorias y también, desde luego, pues una capacidad de enmendar cuando se cometen errores en un contexto como este completamente inédito. ¿Cuál es la proyección económica del país? Por lo menos en lo que resta del año. Hasta ahora, las proyecciones que hay es de 5 puntos a 5.5%. El crecimiento de la El economía. crecimiento, si vemos, Pero neto. no, no, es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si vemos esa cifra, lo que estamos mirando es el comportamiento de los últimos 40 años de la economía dominicana, es decir, el patrón de crecimiento de la economía ha girado alrededor de esa cifra, de ese porcentaje. Entonces, lo que estamos diciendo es que todavía la economía no logra
superar lo que ha sido el patrón de crecimiento de los años anteriores, de 4 décadas, lo que significa que eso para el gobierno sigue siendo un reto, porque cómo traducir ese crecimiento con inclusión, cómo lograr que eso logre impulsar digamos, el acceso de la población a una serie de beneficios, porque la gente entiende que en la medida en que crece la economía, eso se expande en el aspecto democrático. Y a veces pensamos que la democracia es simplemente elegir y ser elegido. Sin embargo, son 3 tipos de democracia: la democracia electoral, político-electoral, la democracia social, que es el acceso que tiene la población a los beneficios, asuntos sociales como la salud, educación, y una tercera es la democracia económica, o sea, la oportunidad que tiene usted, que tiene el otro, de tener ingresos, de tener oportunidades de crecimiento profesional, económico. Son esos 3 elementos que siguen siendo una tarea y que se derivan de ese crecimiento de Pero en la las economía. circunstancias negativas que ha vivido el país, que ha vivido una situación global, ¿no?, en todo el mundo, mantener el ritmo de crecimiento de la economía que teníamos es ya un logro en sí mismo, ¿no? Pero no es un sostenible. Lo primero que debe vencer la economía, y no de aquí, sino del mundo, es lograr fortalecer una de las variables más fundamentales, una de las variables macroeconómicas más fundamentales, que es la parte inflacionaria. Y es un elemento que, bueno, yo veo a mucha gente haciendo análisis suelto de que se trata de que el mundo entero tiene inflación, que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia han acelerado O entre eso. Rusia y Ucrania. O Rusia y Ucrania, es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? No, el orden de los factores Sí. altera el producto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Es un elemento que acelera ciertamente la inflación, pero no lo determina. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje muy elevado de factores internos que inciden en esa inflación. ¿Cuál? Puede entrar primero la autoinflación, que es cuando los productores no sienten la confianza suficiente como para llevar su producto al mercado o retenerlo y lograr beneficios porque la política del gobierno no lo convence. Es un factor que influye. Está el factor demanda, está los efectos que todavía se sienten sobre la expansión de la base monetaria que a nivel global y aquí se hizo. Entonces, ¿cómo revertir eso para que se vuelva a estabilizar la economía? Y los otros son la propia confianza que la población y los agentes económicos tienen sobre el gobierno. Entonces, vencer eso es el reto primordial que tiene el gobierno. El enfoque de 2 abogados que yo tengo, también hay un tercer abogado que ya habló, pero el enfoque de 2 abogados, y hacer una evaluación de estos 2 primeros años del gobierno, de las cosas en la sombra, las zonas grises, las zonas de pocas luces, ¿no? Pero hay que decir que Daris también, aunque está soterrado, ¿verdad?, por la connotación que en el orden de las ciencias económicas tiene, pero es abogado también además, y no solo eso, constitucionalista, maestro ya en Derecho Constitucional y Pero él prefiere ser llamado economista, supongo. Mira, yo la parte de la economía tengo, si se quiere, una visión pesimista, no necesariamente por las razones atendibles de que uno no tiene esa profundidad en el tema, pero lo que yo vislumbro es que es un proceso que hoy por hoy lo que sirve es para, si se quiere, con números, exponer, explicar los procesos que se vienen sucediendo y que en muchos casos yo lo que estimo, entiendo que envuelven países como este a nivel de justificación en una especie, si se quiere, de burbuja estadística, donde su principal reto es que precisamente no da pie con bola, porque te hablan de un crecimiento per cápita, te dan unos números, entonces tú dices, bueno, un crecimiento por cabeza, crecieron tanto, pero ¿dónde están los míos? Tú tienes que mirarte en los bolsillos a ver qué es lo que está pasando. Creo que sería uno de los grandes retos de la democracia. Y más aún, hablo de burbuja económica, todas esas explicaciones o estadísticas de números que te puedan estar proyectando y presentando
como lo que sería pues un crecimiento, en el hecho de que hoy por hoy cualquier gobierno que llegue a República Dominicana, cualquier gobierno, Abinader, cualquiera, los anteriores, es administrar una crisis, porque si tú observas lo que es esa carrera de empréstito, de deudas y deudas y deudas, lo que viene es administrar ya, no hay presupuesto en el fondo, porque lo que se está pagando son las deudas y lo que tú tienes que especializar, y tienes que estar en eso. Entonces es una democracia para mí, lamentablemente, al margen de esas explicaciones, que yo la asumo como fallida a partir de esa realidad, para meterme un poquitito en lo que sería pues ya el proceso económico, que es el que se aborda y desde el que se está valorando el tema gobierno. Dejo con Cándido. Mira, el presidente, yo no sé de política, Pero lo Ni de disimula muy economía bien. tampoco. Lo Ni de disimula muy economía bien. lo que yo tampoco, debo en hablar caso- de por ciento per cápita, PBI, pero yo no sé de eso. Yo me voy a hacer ciudadano común. Y desde ese punto de vista, afirmo lo siguiente, vi lo siguiente. El presidente recibió el país cerrado. Cerrado. Ahora, eso le dio la ventaja de que la oposición también estaba cerrada. Con el partido principal de la oposición, que no es la fuerza del pueblo todavía, no creo que tenga la estructura que tiene el PLD, asustados, como consecuencia y callados. En consecuencia, encontró el país cerrado, todo el mundo en su casa, tranquilos. Bajó muchísimo la criminalidad callejera, pero subió la violencia intrafamiliar, las mujeres que no sobran en casa. Y entero, eso es una cosa terrible. El punto, hay datos que dan cuenta de eso. Sí, claro. La calle tomada por el toque de queda y por los bloqueos y los militares y los policías, y la gente aceptando eso como una realidad. El mundo estaba cerrado también. Generalmente, por eso, el país que usualmente le da a un presidente 100 días más al recién llegado, y el presidente Abinader tiene 2 años practicando ser presidente, pues no lo ha sido nunca, no ha tenido creo que función pública. Yo recuerdo haberle visto en una entrevista decir que las empresas familiares nunca han hecho negocios, habían hecho negocios con el Estado, y pues no creo que lo hayan hecho ahora. Eso significa que tienen poca experiencia en funcionar. No obstante, debo decir, a mí me ha sorprendido. Porque yo decía, y lo puedo repetir porque lo dije aquí en una ocasión, que me parecía un candidato rosado. ¿Sabe que el rosado ni es blanco ni es rojo? Por una mezcla de blanco con el rojo. Hubo una alianza. Y yo decía, Bueno, esa alianza se intentó. que él no tenía propuesta, porque como tú le decías cuál es la propuesta del cambio, ¿y qué es el cambio? ¿Tú ves? O sea, como que no tenía contenido en la propuesta. Sin embargo, hoy debo decir 2 años después, que por lo menos hasta el momento él ha logrado flotar, nadar con la corriente, con un cambio de paradigmas como consecuencia de la pandemia a nivel mundial, con el petróleo en alta, con una crisis visualizada que aquí no ha llegado, parece que no ha llegado. Ahora está sintiendo los supermercados, por el natural, que es el tema de la crisis de Europa, porque ese no es un conflicto entre Rusia con Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Ese es un tema que trascendió al mundo como consecuencia de que Estados Unidos se involucró y arrastró con ello a la Unión Europea y gran parte del mundo, donde se produce petróleo y comida de lo que nosotros consumimos. Los cereales, aquí se consume más pan que arroz. plátano, y esos cereales, porque se produce el pan en gran medida provienen de esa zona. Entonces, ¿cómo lo ha logrado? A mí no me pregunto, porque yo tampoco he sido presidente, he tenido más que una función pública y renuncié. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera? Mira, de lo que uno un poco más maneja, es cómo han dado el sector justicia. Efectivamente, una de las proclamas que hizo el presidente, y el primer decreto que fue por aumentar a Miriam Germán y a Ginny Berenice y decirle: a mí no me llamen. A mí no me hablen. ¿Qué? Si no me llamen, sean independientes, tómense las decisiones que tengan que tomar, y él se ha jugado cartas importantes permitiendo que eso suceda. Ahora, la independencia del Ministerio Público no es la independencia del Poder Judicial. El Ministerio Público es una parte del Poder Ejecutivo que desempeña funciones en el Poder Judicial. Ahora una pregunta que está... Ahora, ¿cuál es el punto con eso? Sí, la Procuraduría General de la República en esa cúpula ha actuado con bastante independencia. Ahora, a nivel nacional, y yo acabo de llegar de un pueblo, ayer estaba en San José de Ocoa,
y ahora estaba en Maní. Y antes de ayer estaba en San José de Ocoa, ayer estaba en Maní. Y puedo decirte que ando por el país entero en mi ejercicio profesional. Y yo te digo algo, el Ministerio Público está en crisis. Hay una crisis terrible de dependencia de un sector importante del Ministerio Público a nivel nacional. ¿Dependiente de quién? Y además temas de corrupción de empresa. Mira, por lo menos estos datos que te voy a dar provienen de la inspectoría del Ministerio Público, que tiene un funcionario ahí que tiene expertise y tiene buena aura. Mira, suspendido el fiscal titular de Santiago, imputado por temas disciplinarios vinculados a la corrupción. No estoy diciendo que sea o no corrupto, está suspendido por una investigación. ¿Quién lo suspendió? La Procuraduría General, la Inspectoría General, el Consejo vía la Inspectoría General de la República, del Ministerio Público, que es el fiscal contra los fiscales. Pero eso hace un año y tanto. Y Está sí, como pero un limbo. lo que... Oye, mira, Constanza, San Pedro de Macorís hay una situación en Procuraduría, estoy un poco usando el país. ¿Pero qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Pedernales, Monte Plata, ¿sabes qué significa? Todo el país rápido, 4 ganas. Ahora bien, ¿sabes qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que sí, señor presidente, que hay independencia del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República, pero abajo, en el componente donde existe el día a día, hay serias crisis en el Ministerio Público. Pero la crisis no tiene que ver nada con la independencia de una institución. Sí, claro que sí, pero claro que sí. Es que la independencia no es solo de un... Ahora, es que independencia de... como Pero lego, la crisis interna pero ciertamente como no lego, es. como lego en la materia, yo tengo entendido que el Ministerio Público es el órgano del Estado Dominicano en capacidad o obligado a llevar a cabo la política anticriminal del gobierno. Sí, la política criminal del criminal Estado, el del órgano Estado rector, dominicano. dice la Entonces Constitución. puede entonces... Dice que el encargado de formular... Bueno, sí. Bueno, pero Hay algunos que puede entonces ser independiente un ministerio público, tener un concepto de la lucha contra la criminalidad diferente a la que tenga el gobierno. Hay algunos que propondrían la creación de un Ministerio de Justicia en República Dominicana, ya que en la práctica la Procuraduría General de la República funciona de manera doble en nuestro país. Yo con eso no estoy proponiendo semejante, vamos a decir, Pero era una de las propuestas del innovación. Sí, gobierno claro, del claro. propio Antoliano Peralta, Sí. con su rol de... Eso no lo resuelve. No, o sea, pero, Porque ser independiente es una decisión. Lo que te quiero significar... claro, pero la Bueno, pregunta que hace el pero señor... está hablando Ahora, de independencia sí, por claro. voluntad Sí, política, en la esa es Procuraduría la realidad. En la sí, por una decisión del presidente de no involucrarse. Y además una decisión... Y por eso una reforma constitucional. De manejarse como independiente. Ahora- Porque, por ejemplo, Miriam se ha manejado como jueza siempre independiente. Y Jenny Berenice, para darte dos referentes, siendo fiscal en Santiago, siendo procuradora fiscal aquí en el gobierno del PLD, se manejó como independiente. Ahora, Pero yo coincido con Miguel, no tiene que ver la crisis interna con pero la lo que independencia. yo quiero establecer un punto. Yo digo, Miguel, Yo pero sí, entre los retos que tiene la administración Abinader, para los retos que le quedan, es decir, los retos que le quedan en lo que le reta de administración, mira, en el sector tiene que ver algo con la independencia de la en el justicia. sector justicia, porque él es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que nombra a los jueces del Tribunal Constitucional y Superior Electoral. Pero Y él- parecería que ese reto estaba ya superado. Pero a su vez, ese es otro escenario, pero a su vez, él es quien nombra, porque lo dice la Constitución, no porque él quiera, y la ley, al Procurador General de la República, que es un secretario de Estado quiere. y que tiene, bueno, pero eso- Bueno, la propuesta que está haciendo es que nadie más. Está bien, pero el punto es ahora que es función del presidente, cual que sea, designar el Procurador General de la República y 7 de los 14 procuradores adjuntos, dentro de los cuales está el Procurador General de Procuradores, que es el de persecución del Ministerio Público, que es la función que desempeña Jenny Berenice. ¿Cuál es el punto ahora? La doctora Reynoso, ¿no? Sí, La licenciada Jenny Reynoso. Berenice Reynoso. Magistrada. ¿Cuál es el punto ahora? Que sí, él ha logrado proyectar dos cosas. Dejar que el Ministerio Público actúe con independencia en la Procuraduría General de la República y abajo. Ahora, como se ha concentrado mucho el tema de la actuación del Ministerio Público en Procuraduría General de la República con el tema corrupción, y ese no es el único tipo penal que existe en el país, en la base allá abajo se ha descuidado. Ahora, doctor Simón. Pero la base no tiene Pero- cómo manejar pero el tema yo- corrupción porque es un tema Hay territorial. algo y se que concentra en me el distrito. resulta... Pero disculpe
Discúlpame. Pero hay algo que me resulta difícil. ¿Tú sabes cuál es entender. el punto con Pero eso? espérese, que hay algo que me resulta difícil entender. Por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de un ministerio público independiente si todavía el presidente que ha nombrado la cabeza de ese ministerio público todavía tiene facultad para designar más abajo del ministerio? Y es lo que él no quiere, precisamente Lo que por se ha eso permitido es que se obre con propuesto independencia, reformarlo. no es que hay tal independencia. Es O sea, dependencia dentro de de su funciones. dentro de su voluntad política, ha permitido que que es la realidad, obre sin ninguna injerencia. Pero Desde luego, hay 21 discursos del presidente de la República mencionando que no debería estar sujeto a decreto porque esa conquista no debería depender del lapicero. No lo logró. En 2 años. Y en consecuencia... ¿Por qué buscar el consenso? Sí, no lo ha logrado, no porque no quiera, sino porque no depende de él. Ahora, el Tema donde voy es que la independencia, la funcionalidad del Ministerio Público no debe estar concentrada solo en 2 aspectos, en Procuraduría General de la República y en el tema corrupción. Ahora, y están muy concentrados en eso. Ahora, Y lo en que la yo base- quiero, lo que yo quiero, porque yo me que el Ministerio Ministerio Público no es Procuraduría General de la República, es parte del Ministerio Público. A donde voy es que a nivel nacional, en el Ministerio Público como estructura hay una crisis y para que se pueda implementar una política pública nacional a tono con el propósito del Estado es necesario que funcione Bien. como estructura. tenemos, hoy he estado conversando con 4 distinguidas personalidades de la vida nacional sobre los retos que todavía tiene que encarar o deberá encarar el presidente Luis Abinader en los 2 años que le quedan. La pregunta que me sale de la discusión o de la conversación que tuvimos en el primer segmento es si esos retos en su mayor parte están relacionados con la economía o con los problemas del sistema judicial dominicano. Mayormente la economía, y por ejemplo hay un tema que no mencionamos en el primer bloque y es estructural, no viene solamente de ahora. República Dominicana en un año excelente recauda 13% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, República Dominicana en un año normal puede gastar entre un 18 y 19% del Producto Interno Bruto. Eso es un déficit estructural. ¿Cómo se cierra ese déficit? Pues Una reforma fiscal. esa es una parte, pero ¿qué sucede? Hasta ahora se ha cerrado mayormente con endeudamiento que ha ido creciendo. En 1996 era 21% del Producto Interno Bruto, ya por ejemplo en el año 2019, para ni siquiera entrar en lo que es la parte posterior a la pandemia, pues rondaba un 52% del Producto Interno Bruto. Hace falta una reforma fiscal integral, sin embargo, esto no fue posible en el contexto actual por una razón sencilla. Estamos viendo los estallidos en buena parte de la región por toda la crisis económica fruto de la pandemia, pero eso es una tarea pendiente, ya que tenemos que transformar la economía. La última vez que se transformó la economía dominicana fue en 1992. Ahora, Miguel, yo no sé- Por decreto, yo no sé porque de Congreso economía, por pero decreto, Miguel, porque yo el- puedo hacer una pregunta ingenua, ¿verdad? Bueno, Balaguer lo hizo por decreto ante la resistencia de la Del clase PLD. del PLD y entonces luego se convirtió finalmente en ley. Un año después Un de, año de- se convirtió en ley. supongamos que el Estado es un... Es un, en términos económicos es como un colmado. El señor del colmado, para comprar mercancías tiene que coger prestado y no puede pagar. Sigue cogiendo prestado y no puede pagar. Es decir, y vende menos de lo que compra. Ya. O Y además vende fiado. Entonces y coge prestado. Entonces, ¿cómo que está tan bien la economía si lo que hemos tomado es mucho prestado y resulta que no sea la fuente de ingreso principal del Estado dominicano son los sin embargo, eso no está, eso bueno, no es tan así. Leonel habla de 1.500 millones de pesos diarios, la proyección que... número, por eso estoy hablando así tan tontamente. Mira, si la fuente principal de ingreso del Estado son los impuestos y habría que hacer una reforma para conseguir más dinero para pagar los impuestos, si no se hace y se sigue cogiendo prestado, y además las divisas que provenían fundamentalmente de Estados Unidos como consecuencia del cierre de la pandemia, con los aportes sociales que hizo el gobierno de los Estados Unidos a la gente atrancada en su casa, Que crecieron en que 100%. mandaban divisas, pero eso no va a venir aquí ya porque eso se cerró. O sea, la pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que la economía esté tan bien en términos de PIB y números si resulta que esta empresa o este colmado que se llama República Dominicana vende menos de lo que Pero él compra? no ha planteado que la economía está tan bien, es lo que está Pero- explicando el pero- fenómeno. pero- Bueno, Pero que pero- vamos en un marco, es que vamos en un marco pero que no déjame- se corresponde. Déjame ser tonto. Claro, con el claro, cambio. pero usted Pero se que en extendió- esa tontería, pero usted en se esa extendió todo el tontería tiempo hablando de lo la está... justicia y no- ¿Cómo es que está tan bien? tendenciando el Mire, planteamiento yo lo que te de él. pregunto- Claro, pero es que yo Miguel, no he podido Vamos hablar. a escuchar la opinión de un economista. Es que yo lo que estoy preguntando... Vamos a Dari, vamos Claro, a escuchar pero a Dari. Vamos, porque Cuando hay usted habló cosas, de la justicia, de incluso, ese rol, yo me quedé callado y escuchando, usted no me dejó hablar incluso ahora. hay de cosas verdad que no entiendo rompen- de qué marco se trata. rompen Ah, los bueno. parámetros más elementales de la economía. Mire,
No quiero dejar pasar por alto lo que hablaba Cándido Simón sobre la justicia, porque yo lo que veo cuando me hablan de justicia independiente, que la justicia es independiente porque está Miriam Germán y porque está Jenny Berenice. Si nombran a Trajano o a Cándido, entonces ya la justicia no es independencia. No, con Cándido sería independiente también. Entonces, es la institucionalidad por encima de todo, que mañana puedan cambiar al procurador, al persecutor. No tiene que ver nada la independencia con esa persona, sino ajustarse a la parte institucional. Y con relación a la economía, no es cierto que para poder hacer los cambios estructurales que hay en el país, tenemos que impulsar desde ya una reforma impositiva. No hace falta una reforma. No hace falta, pero el problema es el timing, el momento. Fue exactamente lo que dije. Tú no puedes, en medio de una crisis, plantear Y no se hizo. una reforma tributaria. Y no se hizo. No, sería. Sin embargo, la reforma más exitosa que se ha hecho en República Dominicana fue con 110%. Bueno, pero es que a mí no se me permitió hablar. O sea, creo que se me faltó el respeto. Faltó el respeto. No, pero es que yo no pude introducir. Entonces, mire. Cándido puso además no, pero vamos, tú no habías dicho. Pensar en una reforma tributaria, porque suena bonito, reforma fiscal integral. Si me dice reforma fiscal integral, me está diciendo, mira, modifica los impuestos, los ingresos. Y modifícame el gasto. Y modifícame el gasto. Es que se pone como muy de moda, reforma fiscal integral. No, mire. Lo que se hace aquí y lo que hizo Balaguer fue una reforma tributaria, y cada vez que hay una reforma aquí es tributaria. Entonces, pero cambió el curso de la economía. Claro, porque fue una reforma estructural en América Latina, no fue República Dominicana solo. Balaguer se fue empujado y de ahí para acá hubieron muchos cambios. Incluso la reforma constitucional del 2010 arrastra también todo ese tipo de reformas porque quedan incrustadas en la Constitución de una u otra manera. Entonces, plantearse la locura más grande que se le puede ocurrir a alguien es, en medio de una crisis donde se ha deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos, plantearse una tributación, nueva tributación. Pero no hay duda porque lamentablemente del enfoque didáctico y hasta de la misma pregunta que ha hecho don Miguel, pues no hemos apartado, no hay duda de que será de cualquier gobierno el tema económico el criterio central para una evaluación o para un lanzamiento, porque ese es el mayor apremio que cualquier pueblo pueda tener, la economía, y hay una inflación que nos amenaza, nos perturba, esa es la realidad, y ello junto a que tiene ya una connotación también de naturaleza integral social, que es el tema de la delincuencia, la seguridad ciudadana, y son retos en alguna forma que conocemos, manejamos todo, y que es lo que ha planteado el propio Abinader en lo que fue ese no rendición de cuentas, porque no tocaba rendición de cuentas, sino ese balance de sus 2 años de gobierno de cara también a las proyecciones. Ahora, no se le puede que va a plantear. No se le puede exigir a un gobierno que actúa bajo las condiciones precarias con que ha actuado esta administración, que pueda hacer lo que pudo haber hecho si esas circunstancias no existieran. Efectivamente, cuando estamos hablando que entre 2012 y 2020, de 32 senadores, 32 eran del bloque oficialista, principalmente entre el 12 y el 16, cuando estamos hablando que de 190 diputados, principalmente entre 2012 y 2016, 104 eran del bloque oficialista y no se hizo ninguna reforma, no se hizo ninguna transformación en los tiempos de vacas gordas. Definitivamente hoy nos toca en las vacas flacas. No se va a hacer en este momento, pero cuando se dice que sería una locura siquiera hablar de reforma fiscal integral en este momento, yo hago una pregunta. ¿Cuál es la peor inflación que ha tenido República Dominicana después de la Guerra Civil? La peor de todas. 110%, 1991. ¿En qué año se reformó precisamente la estructura tributaria? 1991. ¿Qué significó eso? 35% más de recaudaciones en 1992. ¿Qué significó eso? Crecimiento de 12% en 1992, y esa fue la última transformación de la economía. Y esto no lo dice solamente Yatzel, el dirigente oficialista, porque por ejemplo en este mismo programa en 2019, cuando estábamos hablando
de lo que era el balance de Danilo Medina, hablábamos de que su gran agenda pendiente fue esa reforma que él mismo prometió, porque está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la responsabilidad fiscal, la moderación del gasto. No se ha logrado, no porque no han querido, sino porque ha sido muy difícil, ha sido muy complejo, pero hay que transformar la economía dominicana. Y yo insisto en que no hay posibilidades de ninguna transformación porque estamos en presencia de gobiernos, y lo que vienen es a administrar una crisis por el tema de los préstamos. Estas son una economía de préstamos, estas son economías de subsidio y eso no es manejable para ese equilibrio en el orden social. Por eso hablo de una burbuja de estadística y de números. Ahora, O sea, sería necesaria la reforma integral, pero es imposible. al gobierno, ustedes han hablado de que el gobierno el presidente Abinader asumió el gobierno en una situación de cierre global, ¿no? De todas las economías y en circunstancias muy adversas. Evidentemente esas circunstancias internacionales no han mejorado. Incluso tienden a acentuarse, ¿no? Con la guerra entre la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, el involucramiento de Estados Unidos y la Unión Europea en ese conflicto y ahora, más recientemente, el conflicto de China por Taiwán. Entonces, en esas circunstancias que podría agravar la crisis que hoy todavía padecemos, los retos que tiene el gobierno dominicano serían materialmente posibles. Yo pienso, En Miguel, esas circunstancias. yo pienso, Miguel, que a eso hay que agregarle que Ya tiene 2 años y la historia... La parte política. Sí, la parte política, que es el tema de que ahora entra la oposición, que no la ha tenido hasta el momento, no la había tenido. Ahora entra la oposición y entra el proceso preelectoral, que incluso y si él tiene propósito de repostular, va a tener más limitantes aún. Bueno, es el mejor candidato que tiene el PRM, no hay duda de que tendrá que repostularse y ciertamente el peso político y las aprensiones que trae un proceso de reelección agrava lo que serían eventualmente esas metas. Yo voy a hacer una sugerencia indecente, que proyectemos qué va a ser en los próximos 6 años. que le quedan. No, Todavía- habrá tiempo suficiente para ese tipo de programas. O sea, Que necesita 6 años, es así. Mire, don Miguel, son múltiples los retos que tiene, no tan solo puede ser cualquier gobierno, el que viene va a tener muchos desafíos, porque hay que recomponer la pieza de la economía dominicana. Pero hay sectores, por ejemplo, cuando vemos el marco de la economía dominicana, a veces mucha gente ven cifras, ven informaciones, y entonces se convierte en una repetición de eso, pero cuando tú te detienes como analista a verlo, tú dices, bueno, recuperación de la economía, perfecto. El sector agropecuario no fue frontalmente enfrentado por la pandemia, no lo fue el sistema bancario, no lo fue el sistema, la farmacia, no lo fue los supermercados, fueron los que más se beneficiaron de ese proceso. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso de evaluar la recuperación, lo que tenemos es excluir aquellos sectores que no fueron golpeados e incluir aquellos cómo vienen a recuperarse después de su caída. Lección aprendida. Por ejemplo, la República Dominicana, a pesar de que puede seguir descansando en el sector turismo, porque es importante, pero ya tiene que darle un giro de no ser uno de los sectores principales, sino apoyar a aquellos que resistieron la crisis. Ese es un reto que tiene el gobierno dominicano, y apoyar esos sectores, la pequeña, mediana empresa, el sector agropecuario, que resistieron la crisis, pero encima de resistir la crisis, entra otro elemento. Siempre veo a mucha gente repitiendo de que las remesas no son el resultado de un esfuerzo de la actividad económica local. Por tanto, son, incluso hasta miedo me da, porque es una expresión de lo que es el exilio económico. O sea, no es resultado de que el gobierno definió una política de generar ingresos por esa vía, porque eso nos representa. Ahora sí entra porque viene a mitigar los problemas de los dominicanos en educación, en salud e incluso en la demanda de vivienda. Ahora, si otro gobierno o el propio señor Abinader pudo haber hecho en estos 2 años lo que no ha hecho esta administración, en las circunstancias actuales. Bueno, es que es un ejercicio de futurología, exacto. no es Entonces, fácil eso es como concretarlo, ¿no? tú decir que si mi abuela tuviera rueda fuera bicicleta.
Los hubiera no existen, sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, cuando se ha estado hablando de algunas reformas que quizás no han dado todavía todo el resultado que se espera, 2 años no es ni siquiera un tiempo suficiente para ver lo que son los resultados, no es un tiempo suficiente para ver lo que sería el efecto deseado. Y es por eso precisamente que los gobiernos no duran 2 años, que los gobiernos son un periodo, en algunos casos Sería 4. atendible lo que planteó Cándido de analizar 6 años, Cándido. Bueno, pero Bueno, efectivamente 6 años y nunca más. yo no soy partidario de los de sexenios. México. Sí, Igual que claro. Yo creo que una renovación en 4 Claro, cada años vale la 4 pena años. porque, Sí, pero como van 2, los 4 sería una renovación. pero repito, El reto de, pienso yo, Garantiza la continuidad. los retos de estos 2 años Son uno involucrar al partido, porque hay una base ahí que parece que está muy sentida. y Guido la está capitalizando. Cándido no era político, pero es un análisis, Sí, político. Cree. Porque 2, el tema del tránsito y transporte en el país, que es una desgracia no solo por el costo emocional que implica tú poderte movilizar de un sitio a se otro. consume el 30% diario de la actividad productiva. 4 de la tarde, de un día de lunes a sábado, tú Salir de lunes a domingo, a viernes, tú salir de la capital hacia Villa Altagracia es una complicación. De aquí para allá y de allá para acá a las 6 de la mañana. Es peor. Hemos estado conversando muy animadamente sobre los retos que el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, debe afrontar en los próximos 2 años, con el cual culminaría su mandato de 4 años, para el cual fue escogido en las elecciones irregulares del 5 de julio del año 2020. Ahora, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para lograr lo que no ha logrado en estos 2 primeros años? Adelante, después no diga que Bueno. no dejamos hablar. Don Deja al Miguel, viceministro. yo creo que hay un elemento que yo soy partidario de ello, porque incluso entra de la lógica económica, que es que el gobierno tiene que seguir apostando a los subsidios. Independientemente de que eso lo hacer en la finanza pública, no es posible en estos momentos el gobierno desprenderse de ingresos para subsidiar a los que menos tienen, no es posible. Lo cual es que grave el porque no se gobierno- avanza ni se desarrolla ¿Por qué? con Porque subsidios. la población en Y cogiendo este prestado. periodo de pandemia, la pobreza se ha expandido bastante y la marginalidad mucho más. Tiene el desafío de la seguridad ciudadana, que él mismo admitió que todavía es insuficiente, lo dijo en el discurso de Santiago. Tiene como reto hacer que los sectores de la economía dominicana se integren mucho más, o sea, hay una desintegración. Aquí en la República Dominicana solamente 4 provincias son las que aportan el 70% a la economía nacional: el Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago. Después las demás son marginales que aportan al crecimiento de la economía. Entonces, eso es un reto, hacer una integración de los diferentes sectores. Repito, el tema del turismo, porque el turismo nada más se ve como entrar y viajar, hay que definir una política turística. Incluso veo que el Ministerio de Turismo se preocupa más por la cifra de quienes llegaron al país que definir una política de turismo y definir una política de servicios turísticos, que son 2 cosas distintas. Entonces, si no se maneja eso combinado, lo otro es seguir fortaleciendo el sistema bancario. Hay muchos elementos importantes, porque fíjense que en esta crisis, incluso a nivel global, el sistema bancario de ningún país se ha estremecido, al contrario, se ha fortalecido. Entonces, Pero ese es nuestro caso, porque incluso Sí, el peso con los dominicano, fondos, pero con los fondos el peso de dominicano pensiones. se ha valorizado con relación al dólar. No es apreciado, es una coyuntura que estuvo presente. Primero, con la paralización se dejaron de gastar más divisas. Con la reactivación y las remesas fueron parte, permitieron eso. Pero, digamos, vamos a aplaudir que el peso ha mantenido la estabilidad, porque si no, la carga de la crisis fuera mucho mayor. Entonces, esos elementos son importantes en materia
de lo que es la estabilidad, porque entramos de la fase de la crisis a la fase de la recuperación. En ese proceso estamos, digamos, en la parte final de la recuperación hacia la estabilidad. Entonces, ese tránsito de la recuperación a la estabilidad es el mayor reto, porque no estamos con una recuperación total, estamos porque mientras persista el problema inflacionario, la recuperación no es Pero total. las estadísticas del Banco Central indican que la economía sigue Las creciendo. estadísticas no hablan. Pero no, Bueno, pero no se son- ajustan a la realidad, reflejan la realidad. Uno interpreta. Crecimiento Pero no, entiende. crecimiento no siempre es desarrollo, pero es imposible una agenda desarrollista Sin crecimiento. sin crecimiento. Son cosas que proceden. son ¿no? cosas O sea, distintas. Estamos hablando, Una economía que estamos hablando decrece. de desafío, o sea, no es posible tú meter. Pero eso el es la simple hecho del macroeconomía que está crecimiento, creciendo, la microeconomía también. meter el desarrollo, eso es una etapa mucho más. Bueno, sin- pero- Pero sin Cándido cre- y yo, sin Cándido y yo que crecimiento. no somos políticos y que ciertamente Que no sabemos de eso. que no daríamos un enfoque ni economista ni político y que no daríamos un enfoque a partir de esa realidad, lo cierto es que sería injusto no reconocer que ha habido pues un desempeño manejable, un desempeño positivo en muchos renglones, definitivamente que se goza de una estabilidad apreciable, que los retos son innúmeros, que son grandes, que hay un componente externo que tiene una gravitación importante sobre el ámbito económico que pudiera ser la proyección pues más difícil de cara pues a esas Ahora, definiciones que hizo el propio presidente Luis Abinader en lo que fuera pues ese discurso y que la aspiración es pues una justicia independiente, no que se permita obrar independiente porque es un tema transitorio, eso supone entonces la política es el arte de lo posible, el derecho de lo convenientemente pactado y tenemos el problema de que no hay una reforma en el corto plazo. Una de las discusiones permanentes sobre la economía tiene que ver con la distribución del crecimiento, ¿no? De la riqueza. Un reto de la democracia, por demás. Admitamos que el crecimiento de la economía dominicana ha venido acompañado de una concentración y que hoy hay más ricos, pero de alguna manera el crecimiento se distribuye. De alguna manera, eso es evidente, ¿no? En más riqueza y en si más vamos- pobreza, en una simetría mayor. Si Eso vemos yo nuestro no lo- vecindario, por ejemplo, la distribución de riqueza en el año 2019 en Guatemala era exactamente la misma que en 1989. Lo mismo en El Salvador, lo mismo en Honduras. República Dominicana, y esto no tiene que ver solamente con este gobierno, porque a veces se ha querido jugar a la demagogia y decir que República Dominicana lo que ha hecho es retroceder a lo largo de los últimos 30 años. Eso sería completamente mezquino y desconocedor de la realidad. República Dominicana ha logrado grandes avances, que todavía falta muchísimo, eso es innegable. Pero es la primera economía de Ahora, la yo pienso, subregión. Miguel, que ya saliéndome del tema económico, que me están enredando con Ahí al con Ministerio con Público de PIB. nuevo No, para- Bueno, pero hay que enredar a los abogados con la economía para evitar que ellos nos sigan enredando con el derecho. porque no se entiende mucho de números. Mira, yo sí pienso que el presidente primero ha logrado flotar sobre la crisis, sin duda. Y debo decir que El manejo de la pandemia ha sido que positivo. me sorprendió. Vamos a ver cómo él logra en estos 6 años que le faltan, pero en estos 2 años que le faltan, Es reeleccionista, el cuatro señor más. es mira, reeleccionista. en estos Cuatro 2 más. años que le faltan, a ver cómo logra sortear varias cosas. Número 1, cómo involucrar al partido en la gestión de gobierno, que no lo siento involucrado. Desde afuera se ve mejor el bosque. Número 2, cómo lograr controlar el tema migratorio haitiano y venezolano. Que los venezolanos no lo mencionan, con respeto lo digo, Que están siendo pero la regularizados. mano de obra venezolana... Sí, pero es pero insignificante la cantidad, no es comparable. Además, terminar. el flujo de inmigrantes venezolanos es hacia es- Colombia. Sí, pero además Sí, mínimo bueno, en de hecho, República como Dominicana. es un área que Pero administro yo, gracias, Patentino. como son áreas Número que he uno, administrado yo hasta ahora, sí tengo que compartir las estadísticas. Nosotros estamos llevando a cabo el plan de normalización de los venezolanos en República Dominicana y precisamente, con lo que menciona el doctor Simón, es para derrotar lo que es la competencia desleal, porque ¿qué sucede? Cuando uno se encuentra irregular, Los números por entonces, dónde andan, ¿cuánto? bueno, hemos regularizado 24.000. Bueno, hasta el punto ahora. con eso Entonces no es pero- comparable hablar del pero- tema haitiano Sí, pero ese, junto con ese el es mi tema punto de venezolano. vista, tú ves que tú puedes estar equivocado y lo admito. Ahora, hay un tema de la migración venezolana que lo digo con respeto, que es una migración de mano de obra calificada, Sí, claro. diferente a la mano de obra haitiana, que no tiene esa característica, por lo menos los pobres, porque hay unos ricos que viven aquí, que no viven en Haití, sino de Haití,
y se van los lunes en un jet o en un helicóptero de Miami o de aquí, de la Urbanización Real y esa zona de ahí, se van a Haití, trabajan hasta el viernes y regresan en un helicóptero. Son los que se han opuesto allá a que se resuelva el tema haitiano. Pero creo que el tema de la regularización es uno de los grandes retos del presidente, que no lo lograron en gestiones anteriores y él lo tiene Pero el en carpeta. planteamiento tuyo es regularizar los haitianos. Yo no soy entrevistado, muchas gracias. Para comprender. El tema del tránsito, que no solo implica llegar tarde o forzado a tu sitio de destino, de origen y destino, sino el costo que eso tiene para la propia economía, incluyendo el consumo de petróleo, es uno de los grandes. Y en términos de tensión, lograr en el tema corrupción, lograr sentencias condenatorias. Y eso es un reto del Poder Ejecutivo que implica al Poder Judicial. Porque si se queda como ha pasado usualmente con el tema de corrupción, con el escarceo. Usted está sugiriendo, licenciado, usted está sugiriendo que el Poder Ejecutivo dicte sentencia. No, estoy sugiriendo que el brazo armado del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público, y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución de la República, logre en ¿Con sede. acuerdo sería entonces? Logre en sede judicial. Premiadas. Logre. Me avisas si tú quieres. Yo me puedo votar. Logre en sede judicial el propósito que implica iniciar un proceso persecutorio en tema de corrupción. Porque si no logra eso, sí va a generarse la misma decepción que se ha generado usualmente con el tema de corrupción. Y el caso de Brecht es el mejor ejemplo de gestión anterior. Pero cuando hablo, no hablo del presidente de la República, hablo del Poder Ejecutivo en sede judicial. Esos son de los grandes retos. Ya el tema económico y el tema político, insisto, debe lograr involucrar al partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando las cosas se compliquen y se han de complicar según lo que se percibe, que ya la popularidad del presidente no pueda sostenerse como se ha logrado hasta ahora. Pero vamos a dar por un hecho que no está involucrado el partido, porque yo no veo cuáles son las mediciones. Yo me estoy explicando para el público. Se ven señales de descontento a nivel interno. Yo no soy PRMista. No, yo lo sé. Cuando la marea se complique, yo pienso que quienes han de dar el frente es el sector del partido político que le apoyó para ser presidente de la República. Consecuente, y yo no siento, desde afuera insisto que el bosque se ve mejor, yo no siento involucrado al partido como tal en la gestión del gobierno. Pienso que ese es uno de los grandes retos que debe. Esa realmente es una prioridad en la administración actual con vista a lo que le queda al presidente de la República. Involucrar a su partido en la gestión. Bueno, el profesor Simón decía que no sabe de política, pero ha terminado siendo un enfoque político y reeleccionista. Yo pienso que... Bueno, señores, solo nos quedan 3 minutos. Bueno. Yo pienso solo que nos quedan sí, 3 minutos. Don Miguel, que el reto sigue siendo económico, sigue siendo de la inserción del país en los esquemas de integración regional, sigue siendo la inserción de los productos dominicanos en el exterior. Son retos que son del Estado, no de un gobierno, o sea, trasciende un gobierno, pero que un gobierno tiene que impulsarlo. Bien, fundamentalmente político, social y económico, para dejar el espacio ya. En los menos de 3 minutos que nos quedan, una respuesta de cada uno de ustedes, muy breve, por favor. Si hiciéramos un balance de estos 2 primeros años, ¿cuál sería el resultado? Brevemente. Yo creo que definitivamente, dadas las condiciones previas adversas, yo creo que definitivamente es positivo, y así pues la apreciación generalizada que hay a partir de este gobierno, y sobre todo yo creo que la base, el fundamento es lo que ha planteado y reiterado Cándido de ese Ministerio Público que es el buque insignia y que en alguna forma pues devuelve las esperanzas con lo que ha sido el destierro de esa impunidad tradicional, y que es lo que hoy por hoy da la gran valoración a este gobierno. Yo no pongo en duda el interés y el esfuerzo del presidente en mejorar las cosas, eso no lo pongo en duda, pero sí los canales hasta ahora no han sido tan activos para lograr ese nivel de transformaciones. El Estado hay que entenderlo como un proceso gradual que es complicado. Ha dicho Trajano. Yo no quería una radiografía del Estado Dominicano, yo quería saber si en opinión de ustedes el balance ha sido positivo, negativo o... Lo que quiero decir que hay un esfuerzo, digamos, hay un interés. Así lo veo.
positivo, pero el Estado, así como la vida, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Hemos ya cruzado 500 metros y seguimos avanzando en ese maratón, y quien les habla, esté o no esté dentro de lo que es la cosa pública, seguirá apoyando lo que es la agenda transformadora para la República Dominicana, porque ese es el legado que busca el presidente Luis Abinader y ese es el legado por el que votó el pueblo dominicano. 30 segundos, Yo pienso que licenciado. hasta el momento la evaluación para el presidente Luis Abinader ha sido positiva, no así para el gobierno. Pienso que él debe involucrar y facilitar que se involucren los funcionarios para que le apoyen. No solo el partido, como dije, sino los funcionarios para que le apoyen, porque no siento que los funcionarios están entendiendo la tónica del presidente, que su gestión ha sido positiva. Reto para conseguir el tema de la seguridad ciudadana, tiene que transformar esa policía. Bien, caballero, si no hace eso, no hay manera. muchísimas gracias reiteradas por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema y, como de costumbre, los invito a estar nuevamente con nosotros el próximo sábado para otro debate similar. Hasta entonces.